La gráfica solar, también llamada montea solar, es la representación geométrica de todas las posiciones solares durante el año, en un lugar determinado, desde que sale el sol hasta que se oculta. El objetivo es conocer la incidencia de los rayos solares sobre una construcción, para disponer de los elementos de la misma, aprovechar la energía solar y favorecer el proyecto arquitectónico. Para iniciar el procedimiento, es necesario conocer la posición geográfica del lugar donde se va a realizar el estudio, pues este dato es la variante en cada análisis, de manera que primero se define el lugar, que para este caso por conveniencia para la explicación del procedimiento será la ciudad de Villahermosa, Tabasco, ubicada en los 18 grados latitud norte. Primer paso, se dibuja la planta de la montea, formada por los ejes cardinales en forma paralela y perpendicular a la línea de tierra, correspondiendo el norte al extremo izquierdo y el sur al extremo derecho de la recta frontal, el este al extremo con menos alejamiento y el oeste al extremo de mayor alejamiento de la recta de punta. En fachada por el momento solo se dibujará el horizonte del ecuador, que es una recta girada a 18 grados, a partir del eje este-oeste, que corresponde con la latitud de Villahermosa, lugar donde se analiza y cuyo horizonte está representado por la línea de tierra. Segundo paso. En planta se traza el horizonte de Villahermosa por medio de un círculo que tenga su centro en el cruce de los ejes cardinales, y con ese mismo diámetro se traza un semicírculo en la fachada que representa el meridiano. También se traza la línea de los equinoccios, representados por una recta perpendicular al horizonte del ecuador a partir del cruce con el horizonte de Villahermosa, que corresponde también con el eje este-oeste. Tercer paso. El semicírculo que corresponde al meridiano en fachada se divide en 12 partes de 15 grados cada una, que corresponde a la posición de cada una de las horas del día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta división se hace a partir del horizonte del ecuador en el sentido de las manecillas del reloj. El círculo en la planta se divide de la misma manera, solo que a partir del este hacia el oeste, de tal manera que las 12 del mediodía corresponden con el eje norte-sur. Cuarto paso. En fachada, a ambos lados de la línea de equinoccios y a partir de su cruce con los horizontes, se trazan dos líneas con una apertura de 23 grados, que es el ángulo de inclinación del eje de la Tierra sobre el plano elíptico. Ahora se traza una recta perpendicular a la línea de los equinoccios y tangente al semicírculo, que representan al meridiano, para que corte con las dos líneas anteriores. A partir de esos cruces, se bajan hasta el horizonte de Villahermosa dos rectas perpendiculares al horizonte del ecuador, que son también paralelas al eje de los equinoccios. Estas dos rectas corresponden a los límites norte y sur del recorrido anual del Sol, así como al solsticio de verano y al solsticio de invierno respectivamente. Enseguida, habrá que referir dentro de esos límites las 12 horas del meridiano, a manera de rectas que unan las 6 de la mañana con las 6 de la tarde, las 7 de la mañana con las 5 de la tarde, las 8 de la mañana con las 4 de la tarde y así hasta llegar a las 12 del mediodía. Estas rectas serán paralelas al horizonte del ecuador. Con estos trazos queda terminado el cilindro de recorrido aparente del Sol en fachada. Se le llama cilindro de recorrido aparente del Sol, aunque en realidad el Sol no es el que recorre, sino la Tierra la que se mueve. En este cilindro existen tres rectas paralelas clave, la de la izquierda, que corresponde al solsticio de verano, que sucede el 21 de junio, la de en medio, que ya se dijo que es el eje de los equinoccios, que se realizan el 21 de marzo y el 22 de septiembre, y la recta de la derecha, que corresponde al solsticio de invierno, que sucede el 22 de diciembre. Quinto paso. Cada una de las tres rectas clave del paso anterior está dividida en 6 partes que corresponden a las horas del día, donde solo la de las 12 es única, ya que de las 6 a las 11 de la mañana corresponden con las de la 1 a las 6 de la tarde. Esto se debe a que durante el día el Sol se posiciona dos veces en el mismo ángulo de inclinación, solo que una vez sobre el este y otra sobre el oeste. Es decir, que el ángulo de inclinación a cierta hora de la mañana se repite en otra hora por la tarde. Cada una de estas divisiones de las rectas clave se bajan de forma perpendicular al horizonte de Villahermosa,
hasta cruzarlas con las rectas paralelas al mismo horizonte con la hora que le corresponde en la planta. Hasta determinar la proyección horizontal de cada una de esas rectas. Si se unen hora por hora, resulta que en realidad son medias elipses y representan el recorrido aparente del Sol en planta en cada una de las fechas clave mencionadas en el paso anterior. Con estos trazos queda terminada también la proyección en planta del cilindro del recorrido aparente del Sol en montea solar. Ya puede determinarse la incidencia de los rayos del Sol para las 4 fechas de las rectas clave mencionadas. Para determinarla en cualquier día del año es necesario dibujar sobre la prolongación hacia arriba del eje de los equinoccios una circunferencia que tenga un diámetro que corresponda con la distancia que existe entre las líneas de los dos solsticios. Esta circunferencia representa los 360 días del año. El punto de tangencia con el eje del solsticio de verano corresponde al 21 de junio, que es además el día más largo del año. El eje de los equinoccios, donde los días son iguales a la noche, corresponde al 21 de marzo y de septiembre. Y el punto de tangencia con el eje del solsticio de invierno, que es el día más corto del año, corresponde al 21 de diciembre. Entre cada fecha existe una separación de 90 grados, que corresponde a los 90 días que suman 3 meses. Si en el sentido de las manecillas de reloj se marcan 10 grados a partir de cada 21, entonces se tendrá el día primero de cada mes siguiente. Marcando de manera sucesiva 10 grados, se tendrá la hora de los días 11, 21 y 1 de los meses subsecuentes, hasta tener el año completo. De esta manera, cada grado representa un día del año, con lo que se está en la posibilidad de analizar cualquier fecha. Para determinar las proyecciones del rayo solar en la ciudad de Villahermosa, el día 10 de octubre a las 14 horas, se busca en el círculo que define los días el 10 de octubre. Se baja una paralela a los ejes de fechas clave hasta que corte con las 14 horas. A partir de ese punto, se traza una recta que lo una con el cruce de los horizontes, y ese es el ángulo de inclinación del Sol que se mide a partir del horizonte de Villahermosa, y que son 62 grados. Para determinar el ángulo de dirección, se baja una recta perpendicular a ese mismo horizonte a partir del punto correspondiente a la fecha y hora en fachada hasta el cruce con las 14 horas en planta. A partir de ahí, se une con el cruce de los ejes que definen el norte-sur, este-oeste, siendo el ángulo de 51 grados suroeste. De esta manera concluimos la gráfica solar. Con esos ángulos se trabaja en la montea sobre el elemento arquitectónico objeto de estudio.